tal, amigos? Bueno, pues bienvenidos a este siguiente video acerca de los principios de la actuación, la voz, segunda parte. Recordemos que en el video anterior vimos todo acerca del funcionamiento fisiológico del aparato fonador, de la laringe y todos los aparatos que intervienen en la emisión de la voz. En este video vamos a abordar otros puntos que tienen que ver con ya la emisión de la voz. Sin embargo, recapitulemos y recordemos puntos importantes del aparato fonador. Recordemos que, bueno, la inhalación tiene que ser por la nariz, naturalmente. Después viene hacia los pulmones y el aire será expulsado. Cuando el aire es expulsado y atraviesa la laringe en su regreso hacia el exterior y las cuerdas vocales se abren, permiten el libre acceso, la libre salida de este aire, bueno, estamos simplemente ante el proceso de la respiración natural, ¿sí? Si por el contrario, al salir el aire, hay una oposición de estas cuerdas, es decir, obstruyen la salida, por así decirlo, del aire y se genera una vibración, es ahí cuando se produce este mecanismo de la producción de la voz, ¿sí? Y en esta producción de la voz vamos a ver que intervienen diferentes factores para darle cualidades a esta voz. Bien, pues vamos adelante ahora sí con nuestra primera diapositiva para que ustedes continúen viendo acerca de estos diferentes detalles que tiene la voz. Vamos con el primero de ellos. Como primer punto, vamos a ver qué es esto de el tono de la voz. Bueno, el tono, digamos, físicamente tiene que ver con las características, las cualidades de onda que tiene la emisión de nuestra voz. Si por un lado, la emisión de la voz hay una cantidad de vibraciones alta, pues se trata de una voz que estamos emitiendo, una voz aguda. Si por el contrario, las vibraciones son menores, la longitud de onda es, digamos, más prolongada, nos encontramos ante una voz más gruesa. Podemos ejemplificarlo burdamente, tal vez si ustedes lo quieren, pero este sería el ejemplo. Li, 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 li. Esto implica una vibración mucho más aguda, es decir, mucho más constante, que es lo que implicaría un tono bajo. Aquí la voz está viajando en su amplitud de onda mucho más pausadamente, no hay tanta ondulación. Si lo viéramos gráficamente como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, no es tan pronunciado, ¿ok? Bueno, pues espero que haya quedado claro esto de el tono. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. En cuanto al timbre de la voz, tenemos diferentes características, pero en general podemos englobarla entre voces masculinas y voces femeninas. Dentro de esta caracterización de las diferentes voces, de los diferentes timbres, se considera dentro del rubro de las voces femeninas a todas las voces infantiles, ¿ok? Bien, bueno, el timbre de la voz tiene que ver y es la peculiaridad y característica personalísima que cada una de las voces humanas tiene y pueden ser divididas en diferentes tipos, como lo vamos a ver más adelante. Así como si nosotros pudiéramos hacer sonar un pedazo de metal, tiene una característica muy particular, diferenciada de si, por ejemplo, podemos chocar dos piedras o chocamos madera, también tendrá otro timbre de voz. Bien, vayamos pues ahora a nuestra siguiente diapositiva.
Dentro de las cualidades y características de la voz, podemos hablar acerca de una cualidad que es el volumen. El volumen, que es algo que creo que todos entendemos mucho más fácilmente en cuanto a qué tan perceptible o imperceptible puede ser una voz. El volumen que empleamos. Si es muy fuerte, si es medio, si es bajo. Aquí hay diferentes cuestiones que intervienen para la emisión en cuanto al volumen. Tiene que ver con los resonadores, tiene que ver con características incluso anatómicas, fisiológicas de la persona para lograr trabajar sobre esto. Sin embargo, independientemente de estas características, también podemos trabajar técnicamente para que el volumen que nosotros empleamos, si adolecemos de él, es decir, si tenemos un volumen muy bajo, podemos trabajar técnicas para mejorar este volumen. Vamos con el siguiente. Nuestro siguiente tema es la impostación de la voz. Es un tema que de pronto causa polémica y controversia porque no lo entendemos correctamente. Pensamos que impostar la voz es un cambio muy artificial de la voz, cuando justamente viene a ser todo lo contrario. De pronto nos han hecho creer que impostar la voz es simplemente cambiarla de una manera muy artificial. Y de lo que se trata, el verdadero sentido de la imposición de la voz es poder ocupar de manera eficiente y eficaz los músculos de la laringe que están interviniendo en la emisión de la voz, lo cual nos hará hacer una emisión de la voz mucho más limpia y contundente. Bien, pues nuestro siguiente aspecto a analizar es la dicción. ¿Qué es la dicción? No se refiere solamente o no es privativo, como muchas veces se confunde, con esta cuestión de la articulación. A veces tendemos a meter en este concepto lo que es la articulación. Sin embargo, propiamente la dicción es el adecuado uso de las palabras del lenguaje para comunicar efectivamente las ideas que queremos transmitir, ¿sí? Así es que va más allá de la articulación, tiene que ver con la articulación, pero de un discurso coherente y que sea eficaz. Eso es la dicción, y para ello es importante que nosotros podamos hacer un uso adecuado del lenguaje. Un manejo adecuado del lenguaje nos permitirá tener una muy buena dicción. Vamos con el siguiente tópico. Bien, es momento de hablar de la vocalización. Generalmente, si nosotros escuchamos este concepto, podríamos pensar en la cuestión musical, ¿sí? Pero, bueno, la vocalización tiene que ver con preparar nuestros diferentes mecanismos de la emisión de la voz para justamente poder proporcionar esta amplificación de los sonidos, ¿sí? La vocalización tiene que ver con la distinción entre vocales y consonantes, ¿sí? Nuestro idioma, el español, una lengua romance, está basada primordialmente en la perfecta colocación y articulación de las vocales. Es decir, que las vocales son las letras que da significado, forma y textura a nuestras palabras, a nuestro idioma. Por eso será importante saber muy bien cuál es la colocación perfecta de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque de ello dependerá el que podamos tener una perfecta articulación de nuestros discursos, que puedan ser perfectamente entendidos y que no podamos cambiar o entender los oyentes una cosa por otra, ¿sí? Entonces, por eso es importante la vocalización,
porque como su nombre lo dice, vamos a buscar nosotros que nuestras vocales estén perfectamente colocadas. Ya lo veremos en las clases en vivo, pero podemos decir que la vocalización se refiere, por ejemplo, vamos a poner la primera de las vocales, que es la A. ¿Cuál es la perfecta y la correcta colocación de la A? Bueno, la emisión de la A exige de nosotros el que la mandíbula esté relajada, ampliado en su dimensión, la apertura, ¿sí? Y la lengua esté colocada justamente en el nacimiento de los dientes de manera relajada. La posición es como la posición de un bostezo. En este momento voy a bostezar. Después del bostezo, eso lo podrán experimentar ustedes. Después del bostezo, ustedes podrán darse cuenta cómo se relaja la mandíbula, y si ustedes emitieran o cuando emitimos un sonido bostezando, nos damos cuenta que la letra que emitimos es la A. ¿Sí? Ok. Esa es la perfecta colocación de la letra A, por ejemplo. Por ello, será importante conocer este método en el cual veremos la colocación de cada una de las vocales. Hasta aquí con este tema de la vocalización. Continuamos con la articulación. Tiene mucho que ver con la vocalización. ¿Y qué es la articulación? Ya lo veníamos diciendo, es la perfecta conjunción entre el trabajo que tienen que hacer labios, lengua, paladar, para emitir un sonido, ¿sí? Para emitir las palabras. Nosotros debemos saber que la articulación es primordial también para dar la amplificación del sonido. Si nosotros no articulamos correctamente, la emisión del sonido puede ser muy bajo, ¿sí? Se debe a esta articulación también en gran medida el que podamos nosotros lograr proyectar. Es una parte determinante para que el sonido pueda ser proyectado hacia afuera de una manera clara, fuerte y contundente, ¿sí? Por eso será muy importante ejercitar todo lo que tiene que ver en la cavidad bucal, para emitir correctamente los sonidos. Pensemos nada más en este ejemplo rápidamente. Imaginemos que nosotros somos como una bocina. Digamos que la parte de la cavidad bucal es una bocina. Si nosotros no abrimos la boca, no articulamos al hablar, difícilmente podremos lograr que la voz sea proyectada de una manera eficiente, eficaz. Imaginemos esto, pensemos que si yo estuviera hablando en este momento así, donde ustedes se han dado cuenta, no estoy articulando, estoy ocupando el mismo volumen, pero no articulo. Entonces, lo que yo hago es obstruir la salida del aire. En cambio, si articulo, en este momento tal vez ustedes puedan pensar que estoy gritando o forzando más allá de lo debido mi garganta. No, lo único que estoy haciendo es permitiendo que a través de la articulación el aire traducido en palabras pueda salir libremente y proyectarse hacia el exterior. Bien, hasta aquí con este concepto de la articulación. La recomendación: abramos la boca para hablar. Bien, vamos con uno de nuestros últimos temas, y esto tiene que ver con el apoyo de la voz. Fuimos desde aquí, digamos, desde los labios, y ahora vamos hacia adentro de nuestro organismo para ir notando cuál es el proceso que debemos seguir para poder tener una buena proyección de la voz o apoyo de la voz. Bien, tenemos que hacer una respiración profunda, la cual va a hacer que
nuestros pulmones desplacen hacia abajo a el diafragma, que va a ser el músculo que al momento de emitir la voz va a impulsar con fuerza el aire para permitir que este mismo sea proyectado hacia el exterior con fuerza y contundencia. Y después, al pasar por la laringe y por las cuerdas vocales, sea traducido en sonidos que nosotros conocemos como las palabras, el lenguaje que ocupamos. Para esto va a ser bien importante que ustedes noten aquí en la ilustración, está muy gráfico como en esta inhalación hay, yo les diría esto, piensen en su estómago como un globo. Vamos a inflar este globo y después vamos a permitir que este globo se desinfle, pero hasta el último momento, y de esa manera vamos a ir proyectando, haciendo un trabajo de abdominal para que el aire vaya saliendo con fuerza. Obviamente el estómago va a ceder, pero con esta fuerza, cuando ya el aire se esté terminando, y entonces estemos haciendo este trabajo de el apoyo del diafragma, ¿sí? Digo esta imagen del globo porque jugar con la imaginación permite que nosotros podamos conectarnos mucho más fácilmente con nuestro cuerpo. Bien, el apoyo de la voz será determinante, ya vimos, es importante la articulación, el que podamos amplificar el cómo emitimos las palabras en la cavidad bucal, pero es importante y contundente también el esfuerzo diafragmático para proyectar este aire y que se produzcan sonidos claros, precisos, fuertes y contundentes para que nuestra audiencia no se pierda nada de lo que estamos diciendo. Hasta aquí con el apoyo de la voz. Proyección de la voz. Proyección o apoyo de la voz son lo mismo, ¿sale? Bueno, pero vamos a ver en este gráfico nuevamente cómo es el proceso total. Pueden ustedes darse cuenta a través de esta ilustración lo que en la lámina anterior decíamos. Esta inhalación, ahora en esta ilustración pueden ustedes notar en la ilustración 2 como si nosotros hacemos una respiración superficial, lo que simplemente logramos que se ensanche es la parte superior de nuestro tórax, ¿sí? Lo que nosotros vamos a buscar va a ser que la parte inferior sea la que proyecte la voz. Si nosotros simplemente ensanchamos esta parte del pecho, estaremos trabajando con una respiración superficial, que es la que habitualmente tenemos cada uno de nosotros. Una respiración profunda y diafragmática puede ser la que incluso nos ayude a tener mejores condiciones de salud. ¿Por qué? Porque estaremos oxigenando de mejor manera nuestro organismo. Así que entonces tenemos otra razón más para empezar a practicar y ser conscientes de una respiración más profunda. Aparte de poder tener una mayor proyección de la voz, nuestro organismo lo va a agradecer. Bien, ya que hemos visto todos los elementos que intervienen para que tengamos una voz eficiente, puede ser profunda o puede ser aguda, pero que vamos a buscar que independientemente de su característica, de su timbre, de su tono, pueda ser proyectado. Vamos ahora a ver cuáles son sus diferentes componentes y más que nada los tipos de voz. Llevémonos esto, se ve mucho más en el área musical. Sin embargo, podemos definir estas características, también nos ayudan para conocer estas características particulares que cada una de estas voces tiene. ¿Ok? Bien, vamos pues. En las voces de mujeres o voces de niños tenemos las voces agudas, y estas voces agudas son dentro del argot musical calificadas como las voces de sopranos, que pueden ser ligeras, líricas o absolutas.
tienen particularidades cada una de ellas, se subdivide de esta manera. Si tenemos una voz que es intermedia, que no es, digamos, tan aguda, pero tampoco es tan grave, es una voz media, así como lo dice su nombre, intermedia, pues en esta cualidad de la coloratura de la voz, pues encontramos a las mezzosopranos, y finalmente en esta estratificación tenemos a quienes tienen una voz mucho más grave, y a estas voces en la caracterización de las mujeres se le conoce como una voz de alto o contralto, ¿sí? Bien, pasemos ahora a la caracterización en cuanto a los hombres. Tenemos una voz aguda, una voz intermedia o media y una voz grave. Vamos con la voz aguda. Esta es la voz que pertenece a los tenores. Y en los tenores también tenemos 4 subdivisiones, que es un tenor ligero, o un lírico, o spinto. Tenemos a un tenor dramático. Y finalmente, como dentro de estas cualidades, la que es un poco más baja, la que alcanza ciertos registros un poco más bajos en su coloratura, pues está el heroico o el de fuerza, ¿no? Tenor de heroico o de fuerza. Así se le cataloga dentro de este argot musical. Tenemos las voces intermedias, que pertenecen al barítono, y dentro de él hay 2 cualidades, que es el barítono lírico o el dramático, ¿sí? El lírico tiene una tendencia a ir a más agudos, y el dramático a una tendencia o una facilidad para abordar ciertas notas graves. Y ya en la tercera característica de la voz, que es una voz grave, tenemos obviamente a el bajo. Y es una voz que se cataloga como bajo cantante o un bajo profundo, ¿sí? Que son voces muy, digamos, cavernosas por la coloratura, por la especificidad de su timbre, ¿ok? Bueno, pues aquí están las características, los componentes de la voz, de acuerdo a el uso de el tono, el timbre, el volumen, la modulación, y justamente también ese tema que tocábamos de la impostación. Hasta aquí con los componentes y tipos de voz. Es así como estamos llegando al final de nuestro segundo video acerca de la voz. Espero que toda la información haya sido suficientemente clara. De todos modos, yo agradecería sus comentarios. Por favor, dejen sus comentarios. Eso me ayudará a mejorar el material que estoy poniendo a disposición de todos ustedes. Recuerden, soy el licenciado Francisco Betancourt, y ha sido un gusto para mí compartir este video con todos ustedes. Hasta la próxima.